He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Rota permanece aquella que levantamos al cielo, pensando que la justicia crecería como un vuelo de gaviotas en el mar. Soy Manuel Remiro Rodríguez, hijo de Agustín Remiro y de Francisca Rodríguez. Nací en Épila, donde eran mis padres, mis abuelos, toda mi familia. Y allí, cuando se inició la sublevación, como mi padre siempre fue, desde que se inició la CNT, el que estaba como más responsable e iniciador de la función que querían iniciar. Y como consecuencia, cuando estalló la sublevación rebelde, pues claro, allí no hubo cambio no entraron ni nacionales, no. Allí en el pueblo aquel no hubo más que los nacionales, no. Pero los que estaban organizados de la CNT y la UGT y demás, pues como mi padre como casi era el primer responsable, pues tuvo que irse del pueblo, no por propia voluntad, porque él estaba... Nadie calculaba entonces la magnitud de la barbaridad del odio que podían representar la gente de derechas, pero él no tenía, considerando que era el primer responsable del pueblo, pues estaba dispuesto a entregarse. El movimiento lo pilló que era segador y estaba en Uset, y en cuanto se enteró, pues se vino al pueblo, claro. Y él estaba dispuesto a entregarse pensando que si lo cogían él, pues ya no iba a pasar de ahí, más que a él Y gracias a mi abuelo, a su padre, que se empeñó en decirle que te cogerán, te matarán y seguirán matando a los demás. Aquel hombre debía tener una visión más realista de lo que pasaba. Y por fin pues se fue. Y se quedó allí rodeando el pueblo, porque estábamos, hombre, sus padres y mi madre y yo, que nací en el año 34, no llegaba a 2 años lo que tenía entonces. Y él consiguió escapar y pues se pasó por Casetas y Tardienta y no sé qué, fue a parar a Tardienta. Pero él, con la idea de estar cerca de su pueblo, pues se vino enseguida al frente del Bajo Aragón y allí estuvo durante toda la contienda. Y en eso, pues las represalias porque sabían que mi padre estaba cerca por allí. Y a mi madre y a toda la familia de mi madre, hasta yo fui, mi primera salida de casa fue a la cárcel. Y a toda la familia de mis abuelos, de parte de mi madre. No estuvieron más que allí. Fue un día que vinieron bueno, lo que hacían, recogían a la gente y habían matado a mi tío, el hermano de mi madre, de 27 años.
Se lo llevaron y lo mataron en el juzgado a palos. Y está enterrado en la Almunia, que por fin pudimos sacarlo de la fosa que estaban, que hay 7 más que él y 7 más. En la Almunia, y cuando vino la nueva, eso, en el año 80 no sé cuánto, nos permitieron sacarlo y hay un monolito allí que está mi tío y los demás, todos. A mi madre y a mi abuela la llevaron, nos llevaron aquella noche que nos encerraron, a mi abuelo y a mis tíos más pequeños los mandaron a casa. Y a nosotros, con mi madre, mi abuela y 2 tías más, nos llevaron a la Almunia y estuvimos allí no sé cuánto, pero a lo mejor 1 mes o 2 o no sé cuánto. Y cuando volvimos al pueblo, a Épila, de la Almunia a Épila, aquella noche nos prepararon una esquilada, que era el lío, que se manifestaba todo el pueblo, o el que quería ir, pero entonces, por el terror que había y eso, pues todo el mundo colaboraba, pues hay que ir a manifestarse contra esta familia, pues contra la familia, y vinieron, bueno, yo recuerdo nada más que la calle aquella estaba llena de gente, y hasta eso nos hicieron, después de eso. Y a mi madre y a mi abuela aún la encarcelaron en Predicadores, en Zaragoza. Y entonces ya mi abuelo, desesperado, cogió la familia y vinimos a una torre aquí cerca de Zaragoza, entre el Burgo y la Cartuja, la Torre Quemada. Y ya salió mi madre y mi abuela de eso, y allí vivimos eso. Y allí nos visitó mi padre, porque mi padre durante toda la guerra pues llevó un grupo, que había 2 o 3 grupos que actuaban independientes, no al margen de eso, pero independientes, y cumplían sus misiones y venían y entraban y salían aquí a Zaragoza, en fin, hacían las misiones esas de eso. Y cuando después de, al acabar mi padre tuvo que pasar a Francia como los demás, y se integró porque mi padre era una persona fuera de excepcional. Estábamos en la torre esa, y una vez vino y se llevó a Francia a mi madre, a mi tía y a mi hermana. Y yo, como estaba criado con mis abuelos y mis tíos, fui capaz de no ir, y me quedé aquí con mis abuelos. ¿Qué años tenías? ¿Eh? ¿Qué años tenías cuando tu madre se fue a Francia? Pues tenía 5. 4 y pico o 5, no sé, en la época. En invierno era, porque me han contado muchas veces que mi padre pasaron por el Pirineo andando y llevaba a mi padre y a mi hermana en los hombros, porque se metían de nieve y estuvieron allí en Bariles, pero mi padre tenía unos sentimientos inmejorables. Y tenía unas ideas de lo que tenía que ser la vida y cómo había que vivir, excepcionales. Y además tenía la capacidad de desarrollar las ideas, y tenía sobre todo la valentía de vivirla y hacer su vida en consecuencia con esas ideas que él tenía. Y así lo demostró hasta el final.
toda su vida. Porque tuvo oportunidad de irse de Francia, pues a haberse ido a cualquier sitio, porque entonces a México, como mucha gente se fue. No, yo no critico que la gente se fuera, ni mucho menos. Pero él, yo creo, no he compartido con él, no me permitieron convivir con él. Pero, en fin, por lo que me cuenta mi madre y los sentimientos, que es lo único que podemos compartir, pues él se quedó aquí, yo creo que por responsabilidad de los compañeros que habían caído durante la guerra, y decir, ¿y ahora? Nos vamos y esto se queda así. Él tenía siempre la idea de seguir y conseguir lo que habían soñado. Y se quedó aquí y se juntó con el grupo de Ponzán, que se dedicaban a pasar gente por el Pirineo, de los aviadores y gente que estaba eso, pues ellos los pasaban a través del Pirineo, y estuvo con él, con Ponzán, pero con las cosas que había, pues él entraba, además de estar con Ponzán, él lo que quería era que no decayera el espíritu, lo que sea eso, la idea, de que no se resignaban a haber perdido, con la idea de lo que ellos soñaron, y que se perdiera así tan fácilmente, pues él aún se conoce el empeño de seguir así. Y entraba propaganda de la CNT y todas esas cosas, entraban y salían a España y de aquí a Francia. Y en un viaje, pues debía ser porque los ingleses debieron de hacer algo por toda esta gente que les sobraba, entonces, porque era, además de la idea, no le caía bien a nadie del mundo, a nivel por lo menos de políticos, gobiernos y eso, pues fueron liquidando a todo el que pudieron. Después, estos que tuvieron la suerte de salvarse después de las calamidades de la guerra, y se quedó aquí por eso, yo creo que es eso. Pero lo cogieron en uno de los viajes que hacían, pues en Portugal alguien se conoce que preparó, pues eso, como todos que han caído, pues algo hubo allí que lo cogieron preso, lo cogió la policía de Portugal y enseguida se la pasó. Entonces, como estaban con Portugal y Franco, fíjate, pues lo pasaron aquí, lo entregaron y estuvo en Madrid. Pues fue a Madrid, a las famosas esas de la Puerta del Sol. Estuvo 2 o 3 meses, que no sé cuánto tiempo, sin dar noticias porque estaba dispuesto a aguantar lo que fuera, pero no quería que nos enteráramos, o mi madre, cuando ya se recuperó un poco de las calamidades que le hicieron pasar, pues claro, dio noticia de que estaba preso en Madrid. Y los de su pueblo, porque pues fueron los que incidieron más, se conoce, en que había que liquidarlo, y pusieron empeño, porque mi madre vio a gente de Épila en Madrid, estando mi padre preso, y le hicieron el consejo de guerra, esos consejos que hacían a medida de lo que querían poner, no había más, en abril del 42. Y claro, pues lo condenaron a la pena de muerte y no sé qué. Pero mi padre le dijo a mi madre, a mí no me atarán y me sacarán. Sí, mi madre, no estuvieron muy poco tiempo en Francia, pues claro, cuento lo que... Y estuvieron muy poco tiempo mi madre porque mi padre no paraba, o sea que iba y venía, mi madre y mi tía y mi hermana estaban allí, pero él seguía así.
Y al ver mi madre esa situación de que no estaba con él y eso, se volvieron otra vez para aquí, pero pocos meses, unos pocos meses solo estuvieron allí. Enseguida se volvieron para aquí otra vez. Y después fue cuando a mi padre lo cogieron y ya eso. Pero le celebraron el consejo, lo condenaron a muerte y no sé qué. ¿Cuáles eran los cargos de ese consejo de guerra? Buf, no, pues todo lo que quisieron. Con decir, me parece que la última palabra del resumen de eso, me parece que ponía, con decirles que era un monstruo. Pero aún tuvo un episodio que refleja lo que él era, porque intentó escaparse. Intentaron entre varios lo que sea, y era un domingo a la hora de misa, estaba en un convento, era cárcel convento, no sé cómo se llama, en Madrid, y se intentaron escapar. Con unas sábanas o con telas o algo así, hicieron una cuerda desde donde estaban a la calle y bajó mi padre primero, sujetó al centinela sin desarmarlo, porque era una responsabilidad para el militar. Si lo desarmaban, si le estás de guardia y te quitan las armas, pues y mi padre lo sabía y se conoce que le dijo no, eso. Lo sujetó al centinela. Bajaron los otros, no sé cuántos había, y cuando en lugar de echar a correr todos, pues los que bajaron se quedaron allí quietos, muertos de miedo, sería, que cada uno el miedo es libre para coger cada uno lo que fuera. Y el único que corrió fue mi padre y siguieron, claro, enseguida salieron los militares que había de guardia y demás, y además un señor que había para allí que no sé qué, dice que era pescadero, no sé qué. Él se fue el que dio el chivatazo porque estaban todos en misa y nadie se enteraba, pero dio el chivatazo y salieron los militares detrás de él y aún se consiguió, se conoce, meter en una casa o no sé qué, le tiraron, lo hirieron, se tiró por la ventana y allí lo remataron en el suelo, no sé. Pero es que mi padre, eso, tenía esos sentimientos y no puedo ni olvidar ni perdonar que me privaran, y a mi hermana y a mi madre con lo que sufrió de la convivencia con él, eso no tiene... ¿Y os comunicaron que habían matado a vuestro padre? Sí, lo comunicaron. A mi madre fue a Madrid, como visitaba todas las semanas o siempre que podía, y se encontró allí con que la habían matado. Y ya estaba enterrado y todo. Mi madre se fue que le dijeron en el cementerio que estaba, y como entonces decían, le dijeron a mi madre, como llore, no la dejamos pasar, Aunque, fíjate, el problema de mi madre para tener que ir a visitar a su marido recién muerto y no poder ni llorar. O sea, no le permitieron ni llorar. Y ahí me dejo muchas cosas de mi padre. Pues mi madre recurrió a lo más cercano que tenía, que eran sus padres y sus hermanos. Y yo con ellos y mi hermana también. Nos criamos todos juntos con mis tíos aquí. Y mi madre con la idea de pues, darnos por lo menos alguna posibilidad de educarnos algo y demás. Pues cuando a los 7 años nos subimos mi madre y yo aquí a Zaragoza, ya me admitieron en los escolapios, ¿sabes? Por mediación de mi tía, estaba sirviendo con una señora y tenía un escolapio,
Y en los escolapios me educaron, qué sé, algo así. Porque el atontamiento era general, ¿sabes? Porque yo teniendo 13 hasta los 14 años que fui a eso, yo estaba dispuesto a quedarme allí para toda mi vida, casi, ¿sabes? Lo que es que pues cuenta mi madre la información, porque yo me he enterado, tuvimos la suerte de estar en esta familia. Desde el primer día nos hemos enterado de todo lo que nos han hecho, de todo lo que pasó. O sea, tenemos lo que pasaba con mi tío, a mi tío ese, que era hermano de mi madre, se lo llevaron de casa a los falangistas diciendo a mi abuela que le vamos a hacer unas preguntas. Y las preguntas fueron tales que lo mataron en el juzgado de Épila. Se conoce que se le fue la mano a alguien, pero bueno, los demás que iban con él también terminaron en el mismo sitio, en la fosa que hay en la Almunia, que están todos allí. Pues a mi padre, cuando entonces, como se vendía a todo el mundo, pues había cuando le hicieron el juicio, me parece que eran 5 ponentes en el juicio, y necesitó 5.000 pesetas para poder comprar a un elemento. Eran 5 y había 2, tuvieron las posibilidades, entre algún compañero de Madrid y tal y cual, tuvieron las posibilidades de comprar a 2. Y para comprar el tercero, para vencer a favor, pues no hubo manera de sacar 5.000 pesetas en ningún sitio. Fíjate lo que le pasó a mi padre. Realmente el Consejo de Guerra tampoco eran ficticios, porque si puedes comprar algo Sí, pues entonces se vendían, aquello era, los idealistas de la leche eran así, ¿sabes? Y las señoras bueno, de esas cosas pues había posibilidades, porque aquella gente no tenía la convicción de que pues si fueron todos forzados porque el fundamento de esto fue el terror, que estaba basado todo en el terror. A base del terror, pues tuvieron colaboradores en todas partes, porque la gente se preocupaba de hacer méritos y decir que, oye, que yo soy de los vuestros, que este está aquí. ¿Cuánta gente lo fusilaron y está enterrado por un chivatazo de alguien que dijo, para hacer méritos, este está de esta manera? Y pues eso, pero fue el terror que se impuso. Y aquellos, lo principal, me parece a mí, de la memoria de la guerra esta, yo creo que había que, y lo que no sabe, me parece que lo ignora mucha gente, es lo que había preparado aquí en España cuando se inició aquello. A ver, la guerra de España, esta guerra o esta sublevación que hicieron. Yo sé la historia de mi pueblo, porque me la ha contado mi madre y mi familia muchas veces, y era eso. En aquellos años, pues la mayoría era la sociedad analfabeta, pero coincidió de que había mucha gente con ilusión de enseñar. Había dentro de la sociedad aquella, había mucha gente y había otra gente con la visión de la idea de la revolución, de cambiar la vida que sufría y que padecía la gente. En poco tiempo, en aquel pueblo, hicieron, en el poco tiempo que les dieron, ateneo, biblioteca, cuadro teatral,
Había información de casi todo, con unas novelitas que dice que había pequeñas y no sé qué, pero de información, porque yo tenía la hermana de mi madre que tenía 16 años y sabía entonces ya, o sea, pues nos lo ha contado, de saber el comportamiento como mujer y como la relación entre hombres y mujeres y todas esas cosas, eso lo sabían porque los informaron en ese poco tiempo que les dieron. Y eso se extendió muy a prisa, porque la gente lo comprendía. Además había gente y personas, que no es porque fuera, pero mi padre, transmitían esas ideas y esa forma de vivir y además tenían un prestigio y una confianza dentro de la gente, que la gente que recibía el mensaje lo admitía porque tenía mucha confianza el que se lo decía, tenía un prestigio y además ese se comportaba como decía, o sea, hacían lo que decían y decían lo que hacían esta gente y tenían esa confianza de la gente y eso crecía muy a prisa, era cambiar de forma de vivir la sociedad. Porque en la película esa de las mariposas, el maestro dice, si esta idea la vive una generación, no habrá ya quien lo eche para atrás, eso. Porque es una forma de vida, o lo que sentimos, no sé si es pasión o no sé qué, pero lo que sentimos es eso de la igualdad, no somos iguales nadie, pero igualdad de oportunidades y convivir, aprender a convivir, que es lo diferente que hacemos ahora o que tenemos en esta sociedad, que es sobrevivir. Y para sobrevivir no hay que respetar a nadie, es convivir, colaborar, que nos necesitamos todos, esa idea. Y eso avanzaba muy a prisa. Y lo vieron, los primeros que lo vieron fueron los párrocos de cada pueblo. Por eso la gente tenía cierta manía, bastante manía a lo religioso y demás. Y esos fueron los que comunicaron más arriba de que aquello que era muy peligroso, porque a aquella gente no se le convencía con darle más pan. Eran sentimientos, de decir, esta forma de vivir es la que nos da satisfacción. Y eso es, me parece a mí, el motivo inicial que fue la sublevación esa, de decir, primero eran los sentimientos de la religión y los caciques, el capital y sus ayudantes. Yo creo que fue eso. Me parece a mí que hay mucha gente que eso no tiene ni idea. Y no tiene, me parece que no nos ha contado nadie el ambiente que había en este país de gente preparada y de gente con mucha ilusión de aprender. Porque tenían conciencia de que eran analfabetos, sí, pero comprendían las cosas cuando se les decía, no eran tontos aquellos. Y me parece que fue lo fundamental, lo que provocó que estos vieran que su situación y sus privilegios peligraban y recurrieron a la última consecuencia, que es la fuerza y había que eliminarlo y lo consiguieron de verdad. Esto nuestro no caerá en vacío. Hemos abierto un camino que seguirán, pero consiguieron que no se siguiera el camino, consiguieron borrarlo ese camino. Y eso es bueno, de los pocos que quedaron, pues aquí había algunos que fueron en su grupo, en el grupo un tío mío, hermano de mi madre, también estuvo con el grupo de él. Y después tuve la oportunidad de convivir con Batista durante 3 años, que además que se apreciaban mucho y que eso decía Batista será difícil de que se cuente la historia de España,
porque son los sentimientos. Él le llama la atención de decir, ¿cómo vas a explicar la reacción de este pueblo de jugarse la vida? Dice, cuando planteábamos una misión de decir, pues esta noche vamos a tal sitio y necesitamos 10, por ejemplo, y se presentaban 30 a ir y se jugaban la vida, no era ir a tomar la fresca. Esa voluntad de la gente pues se creyeron que estaban luchando por algo definitivo. Y era verdad que luchaban por algo, pero que no se lo consintieron. Y con él estuve, vamos, quedaron muy pocos de aquí, ¿sabes? De la gente de ellos, y porque fui a Francia, eso, tenía allí el hermano de mi padre y dos primas mías, dos hijas de él, y fui a visitarlas a ellas, y Batista estaba por allí, porque estaba asentado en Perpiñán, pero iba de Perpiñán a Toulouse, y mis primas estaban en el Ariège, un departamento que hay ahí al otro lado de los Pirineos. Y Batista se enteró de que estaba yo por allí y me vino a buscar, vamos, y ya me dijo, pues vente para aquí. Él con la idea de que yo me quedara allí, ¿sabes? Pero vamos, no me quedé porque no es que tuviera... estaba mi madre y mi hermana aquí, que me las dejé sin conocimiento. Y de eso digo, pero ¿qué he hecho yo? De irme de aquí y dejarlas, pero mi madre nunca me dijo, no. Pero después me fui y estuve 3 años allí, ¿sabes? Y mi madre y mi hermana estaban aquí. Hemos aprendido muy poco. De aquello me parece que queda casi nada. De ellos sí que queda, de ellos sí que queda. Lo que ha pasado en este país, no sé si hay algún otro país en el mundo que haya pasado eso. Una transición que dice que eso, de todo lo que pasó, y que no ha habido, no ajuste de cuentas. Yo no quiero, venga, si no tiene remedio, a mi padre sí, no hay quien eso, ahora no vas a soñar que lo resucite, ¿cómo no eso? Pero que no había remedio, después de lo que hicieron no había remedio, pero el odio ese que ellos tienen, pues es que no lo puedo sentir, yo. Pero ellos sí que están, y hemos consentido y seguimos consintiendo cosas que no sé, esta humanidad, yo tengo muy pocas esperanzas de que esto, no sé, lo que durará, porque hay muchos recursos y qué sé yo, pero me parece que a nivel humano, me parece que esto va cuesta abajo total, no sé. Gente que miente, responsables del mundo entero casi, que mienten, que atropellan, que no sé qué, y la gente lo admite como que comparado con la rebeldía de aquellos sin medios y sin leches que reaccionaron de aquella manera, y que ahora haya esa conformidad de decir, pues si esto... Lo admitimos casi como que si esto no tuviera remedio. Esto no tiene remedio, esto. Pues, oye, pues si no tiene remedio, aguantar lo que eso. La gente, a mí, poco me queda, poco me queda, seguro. Pero la gente joven y eso, yo tengo 3 hijos y una nieta. Menos mal que no tengo más que una nieta, ¿eh? Porque cada vez a los críos pequeños... Yo digo, pues claro, ellos vivirán su vida, porque no van a vivir con la manera de pensar mía, lo que les vivirán al ritmo que vaya la vida, pero cosas buenas a nivel humano, por lo menos. Me parece que verán pocas. A mi tío el hermano de mi madre, pues mi abuela tenía, fíjate, 27 años, y llévatelo de casa a decir que va a hacer unas preguntas y no verlo más ya de ninguna manera, pues estaba su idea de ¿dónde está mi hijo? Y por fin se enteraron que los habían llevado a la Almunia, pero no sabían poco más o menos.
Pero cuando esto tuvimos oportunidad, enseguida, y vivía mi madre aún, y mi abuela no, ya no vivía. La pobre no pudo, pero mi madre sí, y fuimos, mi hermana fue, y no sé quién más, al alcalde de la Almunia, y nos permitió, excavamos allí en donde dijeron, porque había el enterrador había transmitido eso, y efectivamente estuvimos allí cavando una tarde hasta que vimos, pues había 7 u 8, me parece que hay enterrados. Cuando ya afloraron los primeros huesos, pues nos dijo el enterrador, oye, esto vale más casi, porque para sacarlos todos, vale más dejarlos así como están. Y tenemos allí, con unas piedras, les hicimos un monolito y allí están. Vamos todos los años, les ponemos una corona. Y nosotros hemos tenido siempre, eso es lo que más he agradecido a mi familia, de eso, de estar siempre informados, porque en casa de mis abuelos, si no era en la comida, en la cena, allí se hablaba de eso siempre, de la guerra, pues ha pasado esto y vamos, las calamidades que les pasaron a todos. Y siempre hemos tenido presente eso y seguimos, vamos, y no se olvida para nada eso.